caso vamos a colocar tanto la parte patológica, tanto del miembro superior como inferior. Ahora, no se asuste con la parte del miembro inferior, porque en el tema que corresponde en fracturas es una forma de verlo de forma generalizada como tal, ¿sí? No está pidiendo que reconozcamos la parte en la cual exactamente está lesionada, ¿no? No. De forma grande vamos a ver qué zonas han fracturado. En este caso, por ejemplo, ya sea el húmero, ya sea la tibia, ya sea el peroné, que ustedes sí o sí reconocen a la radiografía, ¿ya? Ahora, en la parte de las fracturas como tal, es importante conocer el mecanismo que va a provocar la lesión del tejido óseo. Entonces, primeramente conocemos lo que es la parte de la expresión o la lesión de continuidad. Entonces, necesito una fuerza tal que venza la resistencia del tejido para que se produzca la fractura. En este caso puede ser tanto de forma directa o indirecta. La directa es cuando directamente el objeto que está impactando contra tu cuerpo es en una zona bastante precisa. Por ejemplo, si yo puedo hablar de que te caiga una piedra en la cabeza, ¿dónde es la caída directa? En la cabeza como tal. Pero indirectamente podría afectar, por ejemplo, la columna vertebral, ¿sí o no? Eso por liberación de energía y por la fuerza del choque que tenga esa estructura contra el cuerpo como tal. Muy bien. Ahora, para entender el mecanismo del cual puede provocar la fractura, es importante conocer cuáles pueden ser esas fuerzas como tal. Entonces, puede tener lo que es una fuerza de tensión, el cual va a provocar lo que son las famosas fracturas transversales. Seguidamente, las de rotación como tal van a provocar fracturas espirales. Tengo lo que es la de compresión como tal, que puede provocar fracturas oblicuas, anguladas, también puede provocar fracturas transversas. Puede haber combinaciones entre lo que es angulación más compresión. ¿Qué me va a provocar esto? Primero, me puede provocar una fractura, la cual puede ser transversal, seguidamente de lo que es una oblicua. Cuando la fuerza es bastante grande, puede provocarme un tercer fragmento como tal. Si el fragmento está desprendido y tiene una forma triangular, se les debe conocer como alas de mariposa. Tenemos por rotación más angulación. En este caso, fíjense, es una oblicua de 45 grados. Viendo a Don Poole, en este caso, ¿qué tipo de fuerzas ha tenido en su cuerpo? O sea, estás viendo al individuo estaba sufriendo lesión por mecanismo de fuerza de forma voluntaria, obviamente. ¿Qué tipo de mecanismo haya tenido acá en su cuerpo? Compresión. Ya, rotación sí ha tenido. ¿Qué más? Angulación también ha tenido. Eso, muy bien. Claro, los que han visto la película saben cómo la golpearon, ¿no? Obviamente saben cómo se lesionaste la cara, ¿no? Es lo que se fijen. Cuando ven a un paciente por X trauma como tal, es importante analizar qué fractura puede tener según el daño que ha recibido en el lugar. Ya sea un accidente de tránsito, ya sea por caída, por agresión, por arma contundente y demás. Es lo que me interesa. Por eso es importante conocer los mecanismos o las cosas que pueden provocar cierto tipo de fractura. Entonces, aquí las tenemos. Tenemos lo que es la parte de tensión, cuál provoca lo que es una fractura transversa como tal. El de compresión, fíjense cómo es el de compresión, fíjense los flechitos como tal. Está provocando una fractura oblicua. Tengo el de rotación espiral. Fíjense, es importante diferenciar lo que es oblicua de espiral. Es muy importante esto. Tomar en cuenta que el caso tiene que tener lo que es un ángulo de 45 grados mínimamente. Y la espiral obviamente tiene lo que es una zona más alargada y obviamente, como dice su nombre, en forma de espiral. El otro, el de angulación, el cual también puede provocar lo que es una fractura transversa. Tenemos lo que es la combinación, entonces lo que es la angulación más compresión. Primeramente va a angular, está provocando lo que es la transversa y luego lo que es la compresión como tal, la cual provoca la oblicua. Y esto me puede liberar un tercer fragmento. Vamos a ver más adelante eso. Ahora,
El mecanismo de daño no es el mismo en un niño, en un joven, en un anciano. Cada individuo en cierta edad tiene lo que es el famoso eslabón débil. Entonces, en el caso de los niños, adolescentes como tal, su eslabón débil es la placa epifisiaria. ¿Qué es esta plaquita? ¿De qué me sirve? Para crecimiento. Muy bien. Y si existe una lesión en esa placa como tal, ¿qué va a pasar con el pacientito? ¿Qué pasa si existe una lesión ahí? No crece ese hueso como tal, pues está dañado la zona en la cual sirve para su crecimiento como tal. Y lamentablemente los niños como tal, eso es su eslabón débil. ¿Sí? Ahora, en el caso de los adolescentes y los jóvenes como tal, resulta que ellos no se fracturan fácilmente, ya, maravilloso, pero lamentablemente en ellos resulta que el eslabón débil de ellos es la estructura ligamentosa. ¿Por qué? ¿Por qué el ligamento se lesiona y no el hueso como tal? Porque ya está formado el hueso. Igual en el adulto, pero el adulto como tal, igual se le fractura. ¿Pero por qué en un adolescente joven? ¿Qué? No, no tiene nada que ver la parte de la actividad. Más bien, el que realiza actividad como tal, ya sea jugar fútbol, al jugar básquet y demás, cuando están corriendo en su movimiento, se lesionan, se provocan un esguince. ¿Por qué? A ver, es por eso son esa parte. ¿Alguna vez ustedes de jóvenes, así adolescentes, han doblado el pie, por así decirlo? Escaleras. Aquí ahora están empanadeando. No le quieres el dedo, no haces mucha moda ahí en la hora. ¿Cómo es, chicos? A ver. A ver, ¿alguna idea? O sea, no sé, pero. Ya, una pista. Una pista. Ustedes, cuando eran niños como tal, un día han dormido, ¿sí? A descansar de más veces de la noche. Y al día siguiente han aparecido grandotes, ¿sí o no? Estirados. ¿Por qué? ¿Cuál es la etapa pico máximo de crecimiento de golpe? ¿Cuál es? El pico máximo. Crecimiento es rápido, brusco. 13, ¿no? De los 13 a 15 años, ¿ya? Entonces, ahí está. En esa etapa tú creces rápido, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál puede ser tu respuesta, Renata, sabiendo eso? Era justo con relación al crecimiento que decía, porque como que los niños todavía falta desarrollarse, digamos, el crecimiento de la parte. Es una parte de los niños en todo caso. ¿Qué tiene que ver la parte de signos entonces? ¿Tienes más Como ha habido un crecimiento de golpe del hueso en sí, se está adaptando todavía al resto de los. Eso, muy bien. Los ligamentos del cuerpo no crecen al ritmo de los huesos, no crecen. Esos más bien se estiran y con el tiempo van adaptándose y acomodándose al grosor que deberían tener según su edad. Es por eso que en esta etapa de la vida es muy frecuente que se produzcan esguinces. Es por eso. ¿Sí? Es muy importante saber esa parte. Van a ver en el hospital que jóvenes a patadas llegan por esguinces. Porque es normal, porque todos esos elementos con el tiempo se van a ir fortaleciendo. Muy bien. Ahora, en cambio en los ancianos, por la osteoporosis, lamentablemente, esos huesos como tal son débiles. Entonces, la estructura la cual se va a fracturar más frecuentemente en las personas ancianas va a ser la cadera. Han debido ver o escuchar, ya sea de un familiar o de alguien, que estaba mi abuelito caminando en el parque y se ha caído y se ha fracturado. Por obvia razón, porque obviamente es el eslabón débil.
por la osteoporosis, ¿no? Entonces la ósea como tal está desgastada, que también es parte de la vida. ¿Está listo? ¿Nadie falta? Lo vas a enumerar a ya. Muy bien. Entonces, para poder solicitar estudios imagenológicos, esas radiografías, que todo, tomografía y demás, hay que tomar ciertos criterios para poder pedir un estudio como tal. Entonces, ¿qué necesito saber? Primero, debo saber que ninguna zona de sospecha de fractura debe tener menos de 2 proyecciones 90 grados entre sí. Esta es la imagen como tal. No menos de 2 proyecciones en 90 grados entre sí. Bien, esta imagen como tal, tengo 2 proyecciones, ¿sí o no? ¿Esta de acá cuál es? Posterior anterior o dorso polar. ¿Y esta? Oblicuo. Oblicuo. Ahora, ¿qué me está encerrando? ¿Qué es lo que quiero realmente ver en esta radiografía? ¿Cuál? El cuarto. ¿Qué tiene? Hay adelgazamiento. No, hay una fractura. ¿Fractura dónde? En la parte de fuera. ¿En cuál ves la fractura? ¿En la PA o en la oblicua? Eso, fíjense. En esa yo no la veo. No se ve bien. Puedo dudar. Es por eso que te pedí, por eso pones acá 2 proyecciones. Esta sí me está demostrando cómo está aquí la fractura oblicua. Esa sí la estoy viendo. ¿La ven, chicos? ¿Todos? Ahora, ¿qué vas a tomar en cuenta? En los huesos largos, que forman pareja en las extremidades, deben incluir ambos en su totalidad. Aquí tengo una radiografía de qué parte? De la pierna. Entonces, tengo lo que es la tibia y el peroné. Entonces, ¿cuáles son sus extremos como tal? Tengo lo que es la parte de lo que es la rodilla y tengo lo que es el tobillo. Entonces, ¿está cumpliendo sus extremos como tal? Sí, lo estoy viendo de forma completa y estoy pidiendo 2 proyecciones. En este caso tengo lo que es una proyección PA, posterior anterior, y una lateral. ¿Qué tiene? Fractura de peroné. ¿Qué tipo de fractura? Oblicua. Eso es lo que me interesa ver. Y ver que no presente otra lesión en toda su integridad como tal. ¿Ven o no ven? Ya. Ahora, es importante ver cómo se es un dolor. Generalmente los pacientitos, más que todos mayores, van a las emergencias diciendo que se han caído y que les está doliendo la parte del pie. Entonces, antes se refiere que hay un dolor a nivel del pie. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estudios imagenológicos y puede que no encuentre nada. ¿Por qué? Porque puede que el dolor que me esté imputando esa persona mayorcita sea irradiada, ¿no? O difusa como tal. Entonces es importante siempre fijarse qué parte del pacientito mayorcito. Pelvis. Siempre la pelvis. ¿Por qué? Porque es labor débil. Entonces él me puede estar indicando que tiene dolor del pie, pero puede que la zona del trabajo puede que sea en la región de la cadera o puede que sea en la región lumbar. ¿Sí? Es importante buscar ese dolor diferido. Y otro, pedir también proyecciones tangenciales para ver más que todo huesos planos. En este caso, ¿qué estoy observando acá? La rótula. Ahora, ¿qué más? Necesito saber. Debe incluir 2 expresiones más próximas a la fractura. Próximas a la fractura. Entonces, en este caso, ¿qué hueso estoy viendo? Húmero. ¿Qué huesos necesito próximo a él? ¿Qué huesos? ¿Qué huesos necesito que estén próximos a él? Eso. Esos son los huesos próximos que yo necesito tener cerca a él
para buscar que exista otra lesión cerca al mismo por el impacto del golpe. Bien. Y finalmente, saber qué tipo de proyección voy a pedir rutinariamente: antero-posterior, lateral y oblicuo. Son los que siempre tengo que pedir. Ahora, sabiendo eso, vamos a ver los tipos de fractura. Entonces, primero, nos vamos a dividir en tres grandes grupos. Muy bien. Primero, fractura acorde. ¿Qué entiendo por acorde? El hueso está sanito como tal, de ustedes, y por un golpe o un mecanismo de fuerza mayor a la del hueso la fractura. Por ejemplo, accidente de tránsito. Muy bien. Entonces, un hueso sano ha sufrido lo que es un traumatismo, lo que está pidiendo él, ¿no? El segundo, la fractura de estrés. Es lo que más que todo un esfuerzo o una tensión frecuente o continua en X hueso. Por ejemplo, esto es una tablita. En los atletas, por ejemplo, pueden tener lo que es una fractura a nivel del pubis o la tibia. Por ejemplo, los que son golfistas pueden tener lo que son fracturas de costillas, por la tensión que van siempre recibiendo en esa parte. Por ejemplo, los paracaidistas pueden tener fracturas de peroné proximal por la tensión que aplican cada vez a ese nivel. O lo que es la parte de los albañiles. Pueden estar en la parte de las apoyas espinosas cérvico-dorsales, porque ahí es la mayor tensión. Por ejemplo, aquí también en otra parte de los cargadores, ¿sí o no? Que cargan papa, cargan arroz, azúcar en los camiones, pueden tener una fractura por tensión continua. Esto también es importante. Por ejemplo, una persona obesa como tal, ¿dónde va a ser su zona de lesión por estrés? Rodillas, ¿ya? Columna vertebral, importante eso, clavículas. Eso hay que ver. Y tercero, la fractura patológica. Es cuando el paciente tiene una patología ya como tal de base, la cual va a provocar que se fracture. Tenemos dos grandes grupos. Primero, tumores. Fíjense acá. Este es un encondroma, el cual, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Es un brazo o una pierna? A ver, ¿qué está más o menos? ¿Es pierna? No, rodilla, fémur, es bueno. ¿Está? El brazo, dice. Va a estar desconociendo el inferior. Es el fémur. Ahí está la rótula, la tibia, el peroné. Entonces, este es el encondroma, por si acaso. Y otro, el carcinoma metastásico. Fíjense cómo ha dejado el húmero. Está totalmente erosionado y destruido, por así decirlo. ¿Ya? Entre las lesiones circunstancias congénitas como la osteogénesis o adquiridas, fíjense, lo que es la osteoporosis, Paget, nunca falta el Paget, mieloma múltiple y demás, ¿no? Entonces ya son huesos patológicos que a la larga se van a fracturar como tal. Por formas de presentación, tenemos primeramente la fractura sellada y la abierta, ¿no? Entonces la sellada es la que obviamente no tiene comunicación con el exterior, y la abierta la que sí tiene comunicación con el exterior, nada más. Y tenemos otra, que es la fractura incompleta. En este caso la fractura como tal no ha provocado una ruptura como tal del hueso, la cual encontramos generalmente en pacientes pediátricos. Y lo conocemos con el nombre de tallo verde. Tallo verde. Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Yo pensando que sabe. La pierna, esta es la tibia. Pero fíjense acá la fractura. ¿Está completa? No, para nada. ¿Dónde estamos? Más mitología.
cuando se lesiona con presencia de más de 2 fragmentos. En este caso, vemos 1, 2 y 3. Viendo el mecanismo que está teniendo, ha formado un tercer fragmento en forma más que todo triangular. ¿Cómo se llama? Sello de rotación de ese. ¿Cuál? La imagen de Ah, la de mariposa. Ahí está diciendo. No está leyendo. pero no cambia más la ala de mariposa para que lo llamen así. Sí. Es la de mariposa. Eso es mi generación, eso es exagerado así. Tenemos las fracturas segmentarias. Fíjense, ha habido lo que es un desprendimiento de un segmento el cual se está alejando, tanto de la parte proximal como distal. ¿Qué tipo de fractura sería esta de acá? Espiral. Esta es espiral. Espiral, no es oblicuo. ¿Cumple los 45 grados? No cumple. ¿Y esta? Uno es oblicuo. El de arriba es oblicuo. Esta es oblicua, O espiral. es espiral. Espiral. Y esta transversa. Y esta Oblicuo. eso, el de mariposa. Tenemos fracturas en T o en Y. En este caso, más que todo lo vamos a encontrar en la parte tanto proximal o distal de lo que es el hueso. Según la percepción de Júpiter y Meckel tenemos varios tipos. Tenemos el T alta, T baja, Y, la H y el lambda medial y el lateral. ¿Sí? Esos tenemos. Ahora, por impactación, en este caso, una fuerza como tal ha provocado que el hueso vaya a incrustarse con otros. En este caso, aquí también, la cabeza del húmero se ha incrustado y desplazado de su sitio como tal. Fíjense aquí, la cabeza del húmero ya está desplazada. Fíjense acá, en este caso, ¿qué tipo de fuerza ha tenido? Compresión. Entonces, fíjense cómo ha impactado como tal y ha penetrado, se ha incrustado en el hueso del mismo. Fíjense acá cómo se ha incrustado. Y aquí estamos viendo en 3D. Fracturas por abulsión. En este caso es cuando un pequeño fragmento óseo se desprende de una parte del hueso como tal. Entonces, más que todo es debido a un jalón de un tendón o lo que es un ligamento. Esto se ve muy frecuente en la parte cuando una persona levanta mucho peso de lo que debería. En este caso, fíjense qué parte se ha desprendido. ¿Qué parte se ha desprendido? ¿De dónde? De la tibia. ¿Dónde? ¿Qué está jalándolo? Entonces, fíjense la fuerza que está recibiendo, la cual está desprendiendo. Y fíjense aquí, ¿qué se ha fracturado? Entonces, fíjense, igual el tendón ha jalado lo que es la parte del hueso. Ten mucho cuidado con eso. Fíjense acá. ¿Dónde está la lesión? Eso. ¿Y cómo? ¿Qué tendón ha jalado? Muy bien. Acá. ¿Dónde estamos? En el codo. Eso, muy bien. Un fragmento de oreja. Veamos su configuración. Tenemos lo que es la parte primeramente de las transversas como tal. Este ya lo conocen, ¿sí o no? En este caso es debido a un golpe directo por angulación, ¿sí? Claramente visible. Muy bien. Acá, ¿se ve o no? Sí. ¿Dónde estamos? Muy bien. Aquí. Acá. Medio segundo para ubicarnos. Tibia Igual, la tibia. ¿Qué fractura es? Transversa. Por el momento es transversa. Las oblicuas. Ahí está, ¿sí o no?
45 grados. En este caso, ¿dónde frecuentemente sucede esto? En las palancas. Es muy frecuente esto en las palancas. Por eso les traje, por así decirlo, en que sí o sí me conozcan cada partecita de lo que es el hueso. Acá, ¿ven o no? Está entre espiral a oblicuo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Porque No. Fíjate, aquí me está mostrando lo que es un piquito como tal, el cual me está indicando que posiblemente sea por rotación. Se forma lo que de ser una tipo hélice que da vueltas. Pero los que digamos se ha desprendido totalmente con un borde limpio así, no podría como distinguir entre una o otra. Vas a calcular el ángulo. Todos parecen de 45 grados. Por eso está un poco en duda, ¿no? Pero puede ser cualquiera, que hay mucha duda. Espiral, ahí está. Es netamente espiral como tal, ¿no? Fíjense acá. Muy bien, oblicuo. Y esta espiral. ¿Dónde se ha fracturado? Peroné. ¿Y esto? Húmero. La vertical, fíjense, ¿dónde se ha fracturado? En la parte intraarticular. Esto es más que todo por una fuerza de compresión como tal, ¿sí? Fíjense acá, lo mismo, vertical. ¿Dónde estamos? ¿Radio? ¿Sí? ¿Está bien? Radio. Esos son los huesos del carpo. Por la posición de fragmentos. Entonces, importante conocer el alimento para ver cómo puede estar ese hueso como tal. Ahí están. Nuevas cosas que hay que aprender. Fíjense acá. Tenemos por aposición, perfectamente, o huesos pero ligeramente desplazadas. Ligeramente, ¿se nota? Esta de acá, distracción. Alejadas como tal. Alejadas. Acabalgamiento. Uno está más a un lado del otro, ¿no? Estas son horribles para los lados, en este caso. Y la que todos queremos encontrar, el de buen alineamiento. Estas tienen una muy buena recuperación. En ese caso, cuando hay ese tipo de fractura, ponen esos. Hay que poner plagos, esos tornillos y demás, ¿no? Sí, hay que colocar. ¿Y si es húmero? También se coloca. También se coloca. Mucho depende de cómo ha sido el daño también, ¿no? También hay que valorar. Si ha habido lesión nerviosa, vascular, si ha habido émbolos grasos, todo eso se valora. Si ha sido una fractura como tal simple, ya se dijo. Porque nunca había visto como tornillos en el brazo. No es muy frecuente, pero hay casos. Se da. Por ejemplo, yo tenía que colocar sí así los tornillos, porque tengo que aproximarlos, sí o sí. Toman en cuenta que el húmero está rodeado de varios músculos, ¿sí o no? Los cuales, quieran o no, son bastante fuertes. Necesito algo mucho más fuerte que permita que ese hueso no se vuelva a separar por acción de los músculos. Sí, hay que colocar allá. Y la angulación. Por su localización, en este caso tenemos lo que es la extraarticular sin desplazamiento versus la extraarticular con desplazamiento. Intraarticular sin desplazamiento y la intraarticular con desplazamiento. Esto vamos a ver apenas de rapidez. A ver, ¿cuáles son estas de acá? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Extraarticular sin desplazamiento. ¿Y esta? Intraarticular con desplazamiento. Muy bien, con desplazamiento. A ver aquí, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Cuál? Acabalgamiento. Esta, igual. Esta, intraarticular, sí. ¿Sí no con? Sí. Fíjense que estoy viendo una buena línea transparente. Entonces, con desplazamiento.
importancia. En este caso, ante todo nos abocamos al más conocido, que es el de tallo verde. Entonces, fíjense acá, en este caso, fíjense cómo es la parte del área en la cual la fractura no es completa. ¿Por qué en los niños pequeñitos no se fractura completamente? ¿Más qué? Más flexible. ¿Cómo dirías, cómo explicarías esa flexibilidad? Eso, es más cartilaginoso. No es duro óseo como tal, ¿sí? Es por eso. Ahora, fíjense acá. ¿Está bien o no? ¿Ven o no? ¿Dónde está la fractura? ¿Tipo de fractura? Tallo verde. Tallo verde bien. Acá, ¿dónde es? Eso, muy bien. ¿Y acá? Es lo mismo, fíjense. En ninguna la fractura ha sido completa. A ver, ¿fractura en dónde? ¿Qué clavícula? Izquierda. No es. Derecha. Este de aquí, ¿cómo es? Tallo verde. ¿Y este? Completa, ¿qué tipo? Acabamiento y transversal. Ya no. No me repetir. ¿Cómo era? Tenemos una fractura completa con acabamiento y es transversal. A ver, de vuelta todo. Es completa porque se separa. La fractura está completa porque ambas estructuras están separadas. Aquí tenemos un acabalgamiento y es transversal. Ya. La fractura de torus. ¿De qué? La de torus corresponde a un ayudamiento del córtex debido a una compresión. Fíjense, es como si estuviera ayudado, ¿sí o no? Es como agarran, por ejemplo, un vasito y lo comprimen y se ayuda, ¿no? Es lo mismo aquí, lo cual pasa en los niños. Fíjense acá, ¿ven? Ahí está todos. Acá lo ven. Es poquito, pero sí se nota el ayudamiento. En tubo de plomo. Aquí tenemos una combinación entre lo que es torus y tallo verde, ¿no? Aquí veo lo que es la fractura incompleta y aquí veo lo que es el ayudamiento. ¿Ven o no? Sí. Fracturas por curvamiento. En este caso es una angulación la cual ha deformado el hueso como tal, pero sin fracturarlo como vemos, ¿no? No hay. Simplemente lo ha angulado anormalmente. Esto encontramos igual en niños, por su consistencia cartilaginosa del hueso. Fíjense acá. ¿Sí o no? Lo mismo. Eso lo vamos a encontrar. Entonces, igual hay que corregir eso. Ya, un break acá. Más que todo en niños, como tal. Lo que es la parte del grupo pediátrico. Entonces, si es la parte de la placa beneficiaria, es importante también saber que se va a dañar lo que es la parte del crecimiento. Por tanto, tengo que actuar rápidamente. Para saber cómo actuar en estos circuitos, es importante saber cierta clasificación, la de Salper y Harris. Tenemos hasta el tipo 5, la cual es considerada la peor. ¿Qué pasa aquí? Pues el circuito lo vamos a ver. Entonces, en la tipo 1 es cuando la fractura pasa a través de la fisis. Entonces, ¿hay daño del crecimiento? Sí, hay. La tipo 2
través de la fisis y lo que es la metáfisis. ¿Hay de crecimiento? También. La tipo 3, fisis y epífisis, ¿sí o no? Igual hay daño, bastante grave. La tipo 4, ya desde la superficie articular hasta por la epífisis, fisis y metáfisis, por todo el hueso como tal. Y finalmente la de compresión de la placa fisiaria. ¿Por qué la 5 es la peor y no las otras? No. Porque no hay una cobertura de la clara. Y si no hay una ruptura clara, Piensas que no hay fractura. eso. En esta imagen, como por ver la parte radiográfica, puede entrar en duda si realmente hay o no lesión de la epífisis. Y a veces se confunden y piensan que no hay nada. Y resulta que con el tiempo ese miembro no va a crecer. Por eso es la peor. Es la que no me muestra realmente si hay daño o no de la placa epifisial. Así pues es la peor de todas. Para poder descartar este daño, ¿cuál estudio sería mejor? ¿Qué estudio? Radiografía puede que no lo encuentre, entre dudas. O tomografía o resonancia magnética. Esos me van a ayudar realmente a ver si hay o no daño a este nivel. Vamos a la curación de la fractura. En este caso, para que se forme lo que es el callo óseo, tiene que pasar por 3 fases. Primeramente, obviamente la fase inflamatoria es cuando ya se ha provocado la fractura. En este caso ya hay lo que es el famoso sangrado. Entonces, cuando haya el sangrado como tal, ese sangrado va a empezar a coagularse y dentro del mismo va a producir lo que es la parte de la formación de dentro. ¿Qué? Se produce el coágulo y luego se produce ¿qué exactamente? Se produce lo que es la producción de masa de osteoblastos para recién la formación del callo óseo. Desde la fase operativa, los osteoblastos ya están actuando para formar lo que es el callo óseo y obviamente la nueva fusión del nuevo material óseo por dentro, tanto de la parte del periósteo como de la médula espinal o medular cardiaca. Y la fase de modelación es ya cuando ya se instaura esta parte del callo óseo y simplemente con el tiempo ese callo se va a ir desapareciendo, se va a ir ampliando. ¿Por qué? Porque el hueso en la programación como tal tiene que ser una estructura totalmente plana y lisa. ¿Sí? Eso tarda mucho tiempo, por si acaso, tarda meses. No obstante, en los niños es mucho más rápido y el hueso como tal queda como si nunca hubiera pasado nada. Ahora, ¿qué factores van a influir para que esta fractura se recupere pronto? Primero, la edad. Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo un niño a un anciano. En el niño, obviamente, por ser pequeño y demás, tiene una mejor regeneración celular. En cambio, una persona ancianita ya no tiene esa regeneración como tal, porque está ya degenerado. El grado de traumatismo local. No es lo mismo una fractura simple de hueso versus una fractura conminuta. Obviamente, la fractura conminuta va a tardar mucho más lo que es la reparación. La vascularización. Está muy bien estudiado que la vascularización está muy relacionado con la parte de la neovascularización. Cuanto mayor sea la neovascularización de la zona traumatizada, va a haber una mayor reparación en su velocidad. Eso se ve mucho en la parte de los niños, como también en la parte de los jóvenes. Pero en los adultos es menos esa neovascularización por la edad que tienen. Otro, la separación de los fragmentos. No es lo mismo una de buen alineamiento a una de
distracción. ¿Cuál va a tardar más? La de distracción, porque se han separado con bastante espacio esos dos fragmentos óseos. La inmovilización, en este caso sabe muy bien que cuando el paciente mantenga el miembro totalmente inmovilizado, la recuperación va a ser mucho más rápida. Pero en cambio, si está moviendo el miembro, obviamente va a haber lo que es una separación ósea y nuevamente va a tener que empezar desde cero. La situación articular es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando esta parte articular no está teniendo una buena separación, va a dar a la formación de erosiones y a la producción de fibrolisinas, las cuales van a perjudicar en la separación ósea. Y finalmente, la infección. En este caso, la parte de infección es el terror de todo médico. Porque una vez que se mete el germen a hueso, ya es muy difícil poder salvarlo. Se ha visto que en la gran mayoría de pacientes que los cuales están usando una tumoritis, pasa por una amputación. ¿Saben eso? Miren, aquí está el claro ejemplo. Fíjense desde dónde. Tranquilamente ha invadido hueso y ha causado una osteomelitis. Esto de acá, si se fijan bien, ya es candidato para amputación. Complicaciones. Entonces, primero, de la propia ruptura, tenemos la unión retrasada. Hay que tomar en cuenta que los huesos del cuerpo humano tienen cierto tiempo para regenerarse completamente. Aquí está la imagen, fíjense. En este caso, fíjense que la parte del cráneo tarda 4 semanas. La parte del húmero proximal, cerca de la cabeza, tarda entre 3 a 6 semanas. La parte del fémur tarda entre 8 a 12 semanas. Fíjense, ahí está indicando. Entonces, si hay una retrasada, obviamente el tiempo de separación es más allá de las 4, 5, 8, 10 semanas. ¿Debido a qué? Posiblemente es una persistencia de la línea de fractura. Sea cualquiera de estas causas, de estos factores, está provocando que no sane correctamente. Y obviamente también puede ser la presencia de la ausencia del callo óseo por X motivo. La no unión. ¿A qué puede verse esto? Puede verse que las paredes estables están demasiado lejas, muy separadas, y no permitan que se vaya a formar el callo óseo. ¿Cómo voy a ver una parte en la cual nunca está teniendo lo que es la unión ósea como tal? Voy a verlo más radiopaco, mucho más radiopaco y más redondeado, porque no hay algo que esté provocando la fusión como tal. Aparte, la fractura va a ser mucho más visible radiográficamente y voy a encontrar la famosa pseudoartrosis. Va a formar lo que es una falsa articulación por la mala unión. Fíjense acá, en este caso, con la posición entre fragmentos queda imperfecta. No hay ese acercamiento como tal. Fíjense, y aquí está. Y eso tienen que repararlo, sí o sí. Otro, la necrosis aséptica. ¿Debido a qué? Más que todo se ha visto que está relacionado con la mala vascularización. Entonces, si no tengo una buena irrigación, la cual me nutra el hueso para que se separe, obviamente va a empezar a morir ese tejido. Y generalmente esto sucede en la cabeza del fémur. Puede suceder, por ejemplo, en las falanges, o también puede suceder en la parte de la cadera como tal o acetábulo como tal. ¿Por qué hay esos tamaños ahí? Ya había una fractura. Ya hubo lo que es, pero no ha habido una buena unión. Ahora, hay que pensar, no habrá habido lo que es una necrosis aséptica, mala vascularización y ya muerto el tejido, porque ya han sacado. Fíjense aquí, no hay, está redondeado. Entonces, ya esto puede provocar una pseudoartrosis, o simplemente va a quedar así. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que meterle hueso. Meterle hueso. Fíjense, por acortamiento. Fíjense acá, ¿cuál es el mayor culpable? La fractura conminuta, la cual hay multifragmentos. En este caso también es bastante provocado por armas de fuego. En las dos imágenes estoy viendo el proyectil. El
proyectil. Entonces, fíjense como lo que no provocó una bala. ¿Cómo? Esta es la bala. O sea, fractura por arma de fuego. Claro. Ya. Ahora, obviamente esto va a alterar el desarrollo normal de un nuevo hueso de formalidad. Ya, infección. En este caso, ¿qué va a provocar infección? Un retraso en la consolidación y obviamente puede volverse crónica y al final de cuentas no se separa completamente toda la vida del paciente y puede llegar a la amputación. Entonces, ¿cuándo ya encuentro las primeras características o hallazgos imagenológicos? Cuando ya la infección ya tiene más de 15 días, igual o mayor a 15 días. ¿Qué encuentro imagenológicamente? Uno, destrucción ósea. Aquí la estoy viendo. Hay destrucción. Hay una rarefacción, que estoy viendo acá. Una rarefacción. Reacción perióstica, fíjense cómo está deformándose el hueso como tal. Lesión de partes blandas, hay una inflamación de la zona como tal. Y podemos ver lo que es una esclerosis ósea y secuestro, los cuales me indican que es crónico como tal, ya es difícil de solucionar. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Una necrosis aséptica de hueso. De la muñeca coja. No, escafoides. Pero aquí está, pues. Escafoides. No, porque usted vea que nosotros no hacemos chanchulla. Sí. La respuesta está ahí y nosotros aquí pensando. Ya. En vano les he mantenido. Acá, ¿qué tenemos aquí? Una no unión. ¿Qué me está provocando esta no unión? La famosa pseudoartrosis. Me aparenta que existe en esta zona una articulación. En este caso, ¿qué tengo? Osteomielitis. Fíjense la erosión, la destrucción, la rarefacción, la esclerosis. Claro, una pena. Una consolidación retardada. Así estaba y así terminó. Fíjense cómo está esta zona. Está esclerosada. No hay unión por nada del mundo. Otra, una consolidación retardada en ¿qué hueso? Escafoides, muy bien. Fíjense acá. A la tomografía, fíjense cómo se encuentra aquí la esclerosis como tal. Bueno, me ha provocado que es una pseudoartrosis. Acá, en este caso, ya obviamente después de la operación y demás, pero no se logra consolidar. Más aún, los tornillos se han fracturado. Se han fracturado los tornillos. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Puede que el paciente no haya hecho caso, se haya movido, o puede que la placa que le han colocado no sea para su cuerpo. Puede que sea muy pequeña o muy delgada. Pues es importante evaluar bien esta parte, qué placa le vas a colocar. Otra, pseudoartrosis del escafoide. Fíjense, le han colocado el tornillo, pero aún así se arruina todo realmente. Cuando alguien se recupera de escafoides es un martirio. Hay dos caminos. O se recupera fácilmente, todo pasa tranquilo, o te jode la vida. Así nomás. Por eso es importante siempre fijarse en escafoides. Cualquier cosita pequeñita, siempre atentos con los escafoides. Recuerden que les he dicho que es el hueso que más se fractura y es el que peor se recupera si en caso decides no hacerlo. Acá, otra pseudoartrosis. ¿De dónde? No es completa la biografía, no, es un hueso largo. ¿Qué hueso largo es? Es muy bien. Acá, otra pseudoartrosis, fíjense. ¿Ven o no? Acá,
Lo mismo. Fíjense, ¿qué tengo aquí? Líquido. ¿Qué me está indicando? Pseudoartrosis. Consolidación defectuosa. Cuando no sana correctamente y quedan fragmentos bastante deformes. Es todavía suave de acá. Acá, defectuosa, ¿dónde? Por la curvatura. Eso. Hay una angulación anormal la cual ha provocado un valgo más un antecurvatum. ¿En qué hueso? Tibia. Una mala consolidación. Fíjense cómo ha quedado acá. Totalmente. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Fíjense, ¿qué tipo de fractura posteriormente haya tenido? Cabalgamiento. Entonces, no lo han juntado correctamente. Es un desastre. Así va a quedar. ¿Cuándo hay un tipo de consolidación hay una retracción del miembro, no? Porque como que sea, Sí, también. como que queda así, ¿no? Está mal, o aquí ha fallado el paciente o los médicos. Uno de dos. El paciente, sí, los médicos no fallamos. No crean. A veces, cada consolidación de defectos, fíjense cómo ha quedado. ¿Ve? Tiene una impresión. Una osteonecrosis. Una pregunta. Esa foto anterior. O sea, si sucede eso, cuando sucede esto, ¿el paciente camina normal? O No, ya no. Fíjate la curvatura de no, Lucena. claro, es que pues hubo una fractura obviamente, pero después de la curación completa, digamos, no sé si le afectaría Va a alterar porque no va a estar ambos pies a la misma altura. No va, el nivel no va a estar. Siempre va a haber porque es una variación por la mala recuperación que ha tenido. Si el caso es persona adulta, nada, colocarle un zapato para tener una suela mucho más alta o nivel por la otra. No hay más. No le vas a poder fracturar ese hueso para olvidarle. Acá, los osteonecrosis, fíjense, ¿qué hueso es? Igual, pinches capoides. Fíjense cómo se puede llegar a este huesito. Lo mismo. Acá, lo mismo. Escapoides, ¿no? Acá, escapoides. Una osteonecrosis, a ver. ¿Qué parte? ¿Qué hueso es? Espera. Es la. ¿Qué? ¿Húmero? No es cierto los húmeros, ¿no? Pero, ¿Húmero? ¿Seguro? Entonces esto de aquí es la escápula. El codo. ¿Quién? ¿El húmero? Es cabeza femoral. ¿Qué tiene? Necrosis. Tiene dos ojos y un pico. Aquí está. Otra vez. El pinche escapoide. Con eso va a aprender si se acuerda. No, le podemos responder así, tal cual. El pinche escapoide. Y acá, fíjense. Infección posquirúrgica. El terror de todo traumatólogo. Entonces, si hay una infección que encima una prótesis, ¿esta prótesis va a agarrar? Ya no agarra. Va a perder el miembro. Entonces, lamentablemente sí. Acá, otra infección ¿de dónde? ¿De dónde? De la cabeza del fémur. Fíjense, telegráficamente yo lo veo así. Ecográficamente no voy a ver nada. Tomográficamente sí me muestra muy bien. Luxaciones y subluxaciones. Luxación. Pérdida completa de la continuidad, ¿no? De sus articulares.
caso, ¿dónde está la subluxación? Todo, fácilmente reconocible, ¿sí o no? Subluxación es una pérdida parcial. En este caso, ¿dónde estoy? Todo igual. Fíjense, ¿es lo mismo esto con esto? No, para nada. Entonces, fácilmente reconocible. ¿Bien? Ahí está.